Vamos a abrir nuestras Biblias, si les parece bien. Vamos a abrir en Lucas, capítulo 2. No hay mucha necesidad de explicar lo que estamos haciendo el día de hoy, pero sí el Evangelio tiene cosas muy interesantes para compartirnos. Y ahorita en un momento más vamos a irnos preparando para la cena, que vamos aquí a cenar juntos y estar un rato juntos. Entonces no se vayan a ir y espero que no traigan mucha hambre porque voy a predicar largo. Lucas 2. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La tradicional historia navideña que conocemos tiene además en sí misma una representación, representa una amenaza para los sistemas del mundo que nosotros conocemos, y cada uno de los autores que relata el nacimiento de Jesús, diferentes evangelistas, van a tener diferentes intenciones detrás al momento de escribir sus evangelios. Y aunque conocemos que lo que se conocen como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, tienen mucha similitud entre ellos, hay que darnos cuenta que cada uno tiene algo especial que decirnos. En este caso quiero hablar acerca del escritor Lucas, quien fuera uno de los discípulos de Pablo, un hombre letrado, un hombre médico, se le conoce como el médico de cabecera del apóstol Pablo, discípulo directamente de él, y que nos deja esta carta, y además nos deja también el libro de los Hechos como un registro histórico de lo que él percibe, de lo que él encuentra en la vida de Jesús. Tiene algunas cosas muy interesantes que decirnos Lucas, porque pone especial atención a un detalle que por lo general en nuestra idea del nacimiento se nos pasa un poco de largo. Y ese comienza diciendo en el capítulo 2, una vez más en el verso 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Augusto César. Este solo detalle es un detalle importante. Cuando él escribe y dice es Augusto César, en el momento de Augusto César, cuando este emperador, por cierto el primer emperador romano, hace un edicto para que todo el mundo sea contado, para que se levante un censo. Tiene la intención Lucas de empezar a narrarnos un contraste entre el emperador César y Jesús, el que estaba por nacer. La narrativa que está dándonos Lucas en este momento va mucho más allá que simplemente contarnos la historia de Jesús, de cómo nace, sino está tratando de ponernos muy claramente que el reino de Jesús viene a presentarse como una fuerza contraria a los reinos de este mundo. Entonces empieza luego en su primer verso diciéndonos este nombre, y suelta el nombre de Augusto César. Por cierto, es la única vez en la Biblia donde se menciona a este emperador romano. Pero quiero que conozcamos un poco del emperador romano para que entendamos lo que Lucas está tratando de decirnos en todos estos versos del capítulo 2. ¿Quién era este personaje, Augusto César? Según Lucas, únicamente menciona que era alguien que ordena el censo en todo el mundo habitado, o sea, todo el mundo conocido, o el imperio romano. Para simplificarlo, él dice: vamos a contar a todas las personas en el imperio romano. Pero resulta que es uno de los sucesores, o el sucesor directamente, de un personaje muy famoso que se llama Julio César. Julio César va a ser un militar romano que tiene muchas conquistas, muchas peleas políticas, y se corona como uno de los hombres más importantes en la historia. Y al momento en que es asesinado Julio César, deja como sucesor a su sobrino nieto, pero también su hijo adoptado, Augusto César, el que estamos mencionando. Entonces, esto es importante porque Augusto César ostentaba algunos títulos personales
Augusto César era sobrino entonces o hijo adoptado de Julio César. Era además su nombre original Octavio, pero se cambia su nombre a Augusto, que significa digno de reverencia, o podríamos decir digno de adoración. Este es un título que Augusto César se pone a sí mismo, se cambia el nombre para decir digno de adoración. Su padre adoptivo, Julio César, había sido además puesto en una posición de Dios, deificado por el Senado romano. Por lo tanto, Augusto César se le conocía como el Hijo de Dios. Aquí tenemos dos características de Augusto César. Número uno, era digno de adoración, y número dos, se le consideraba en ocasiones como el Hijo de Dios o el Hijo de Julio César, que era Dios a final de cuentas. En su tiempo se acuñan algunas monedas donde se mostraba la imagen del César y además una inscripción que decía Divino César, Hijo de Dios. Y todavía podemos encontrar algunas de estas monedas que dan estos adjetivos a este personaje. Una inscripción egipcia considera a Augusto César como una estrella que brilla con el resplandor del gran Salvador celestial. No sé si con todos estos adjetivos empezamos a armar un panorama de lo que representaba el emperador romano para el tiempo de Jesús. Digno de adoración, Hijo de Dios, era como una estrella que era digna de adorar. Además se cuenta en la historia que hubo un momento muy particular en la cual él está en algún momento haciendo ciertas cosas como emperador y pasa una estrella fugaz y se le considera una señal divina para decir este personaje es especial, es mesiánico prácticamente. Inclusive en sus monedas podemos encontrar esta inscripción donde dice César Augusto, Hijo de Dios, y por el otro lado de la moneda encontramos una estrella como las estrellas que nosotros hemos visto que se ponen en Navidad, porque era el símbolo que hablaba de que él era el Hijo de Dios, el digno de adoración, Divino César e Hijo de Dios. Aún los egipcios entonces reconocían estas características de Augusto César. En el año 17 una estrella poco común aparece en los cielos y ordenó una celebración a Augusto que dijera: ha llegado el punto decisivo de las épocas. Además, es conocido por establecer lo que se conoce como la paz romana o la paz augusta. Por eso entonces cuando vemos que los evangelios empiezan a hablar de Jesús y empiezan a hablarnos a nosotros con ciertos adjetivos, ciertas características de Cristo, para nosotros es difícil identificar que estas características de Jesús estaban hablándonos en contra de los sistemas establecidos del mundo. Era fácil para los primeros lectores de la Biblia reconocer que había algo ahí que Jesús tenía que había sido atribuido a otros emperadores, pero el contraste visual que existía entre Augusto César en su palacio, siendo el primer emperador con una paz duradera romana durante mucho tiempo, y luego de repente el contraste de Lucas diciendo: pero este personaje manda a hacer un censo para que Jesús nazca en un pesebre. El contraste es muy radical, porque el mensaje cristiano siempre ha ido en contra de la ostentosidad que el mundo puede presentarnos. El mensaje cristiano siempre ha sido un contraste para que nosotros podamos hallar dentro de toda la paja que tenemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad, en nuestra búsqueda de poder, en nuestra búsqueda de estatus, en nuestra búsqueda de una posición económica más alta, en nuestra búsqueda de reconocimiento, que encontremos dentro de todo esto la simplicidad del Evangelio de Cristo y que nos demos cuenta que pueden existir estas mismas características en un personaje que nace en un pesebre sin gloria, sin poderío, sin reconocimiento, sin las cosas que todos nosotros de alguna manera deseamos y que de alguna manera nosotros estamos esperando. Por eso el mensaje de Cristo es conocido como un mensaje principalmente político. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, iglesia. Hemos hablado de cómo el simple lenguaje que el reino de los cielos se ha acercado es un mensaje profundamente político que nos dicen: no es el César a quien tenemos que rendirnos, sino que hay un Señor más allá del Señor que conocemos, y que no solamente Augusto es Señor o el César es Señor, sino que Cristo es Señor. Por eso hay escritores que dicen: el Jesús andando por las calles predicando el evangelio del reino es el Jesús estableciendo una campaña política donde está diciendo:
hay un reino distinto al reino que conocemos. Hay un reino diferente, hay un reino mucho más grande, mucho más poderoso, que es imposible que sea visto por nuestros ojos carnales, por nuestros propios anhelos carnales, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para encontrar esta bendición que viene con el Hijo de Dios, naciendo en un pesebre, en esta humildad. Entonces, si vamos a ver algunos versos de Lucas, donde nos hablan acerca de estas características que tenía este personaje Augusto César, pero Lucas tratando de dejarnos en claro que Jesús era el verdadero rey. ¿Quién es Jesús entonces? Lucas se va a empeñar en dejarnos en claro que es el verdadero Salvador. Lucas capítulo 2, verso 11. Dice Lucas que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dos características que menciona Lucas muy importantes. Nos ha nacido hoy un Salvador. Primero, Jesús es en quien tenemos salvación, y número dos, Él es Señor. Eso significa que Él es el que manda. Eso significa que Él es el que está en control de las cosas. Significa que es el que está tratando de poner al mundo en orden, porque Dios había prometido que iba a poner el mundo en orden. En ese sentido, entonces, nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Lucas nos está diciendo, no es César Augusto, es Jesús el Salvador, y es Jesús el Cristo el Señor. ¿Qué es Jesús Salvador? ¿Qué es Jesús Señor? Lucas capítulo 2, verso 1. Ahí les digo cuál verso. ¿Tienen sus Biblias ahí abiertas? No es cierto, los estoy viendo y no es cierto. Lucas Si quieres mutear todo ya, y luego a ver que quede este abierto nomás. A ver si le atinamos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta paz romana es interesante porque se considera como una anomalía en el Imperio Romano. Habían tenido muchas guerras, habían tenido muchos conflictos políticos, asesinatos a cada rato. Luego de pronto viene este mensaje de los evangelistas junto con los ángeles, junto con los pastores, diciendo, ya viene la paz verdadera. Oye, pues se supone que tenemos paz, se supone que todo está en orden, se supone que todas las cosas están en relativa paz, pero nos estás anunciando una paz que estamos esperando. Y esto me recuerda al momento del cautiverio de la nación de Israel en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando están 70 años en cautiverio y en algún momento les dices, van a salir de ese cautiverio, pero el cautiverio interior va a continuar por 490 años, 70 semanas? En ese sentido, el mensaje de Cristo es, aunque haya paz política, militar, económica, el problema de la paz en el hombre es un problema interior. Nosotros podemos y tenemos una relativa paz en nuestra sociedad, a pesar de que México es un país que puede considerarse como un país violento. Estamos teniendo una relativa paz. Ahorita estamos tranquilos, más o menos, estamos en cierta estabilidad política, cierta estabilidad económica, bélica. El problema es que cuando en nuestros corazones no existe la paz de Cristo, todavía es necesario un Salvador para nosotros, porque vienen situaciones difíciles, hay situaciones por las cuales pasamos, hay bajones en nuestra vida que nos pegan y que necesitamos encontrar en Cristo la verdadera paz, porque la paz y la estabilidad de allá afuera a veces no es suficiente, y vamos a tener que allá afuera puede haber el mejor gobierno que te imagines, los mejores tratados económicos, podemos tener el mejor ejército, pero en nuestras casas podemos estar sufriendo algo. En nuestras casas, en lo interior, en la soledad, en la noche, en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos estar sufriendo alguna circunstancia difícil que puede decir, no me importa si yo estoy en un lugar de guerra. No me importaría si yo estoy en un lugar donde no existe una paz relativa, si yo no tengo una paz interior verdadera que tranquilice mi alma. De nada me vale que allá afuera no exista una guerra. Por lo tanto, esta paz que se anunciaba como una estabilidad romana
viene a ser opacada por el mensaje de Cristo, donde nos dice: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios tiene una buena voluntad para con nosotros. ¿Se acuerdan que hace algunos domingos decíamos, que escuché yo a algún pastor decir: Dios está de buenas el día de hoy? Y decíamos, cuando una persona anda de buenas, cuando tu jefe está de buenas, cuando la persona más conflictiva de tu cuadra de repente te dicen: oye, ¿qué crees? Anda de buenas. Tú dices: wow, estoy tranquilo, puedo pedir un favor, a ver si me deja salir temprano, a ver si puedo pedirle las vacaciones. Ya compré el boleto de avión, pero a ver si le puedo pedir las vacaciones tarde, pero a ver si puedo hacerlo. Y nos damos cuenta que cuando la autoridad está de buenas, nosotros podemos estar tranquilos. Y este es el mensaje de Cristo. Dios está de buenas. Buena voluntad para con los hombres significa: oye, Dios está aquí para ayudarnos. Dios no está aquí para juzgar al mundo. Jesús dijo: no he venido todavía a juzgar al mundo, pero a salvarlo. He venido a alcanzarlo, a extenderle ayuda. Por eso es tan radical la paz del imperio con la paz de Cristo. Jesús entonces también es el que viene a traernos una paz duradera. Jesús además va a ser el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, 49 dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Una vez más, el imperio nos decían que era el Hijo de Dios, pero Jesús viene a decir: yo estoy en los negocios de mi Padre. Y era difícil creerle a Jesús. Yo he pensado que cada uno de nosotros nos encontraríamos en un shock si viéramos al Jesús encarnado. Diríamos: híjole, qué difícil es creer en este Jesús, porque lo vemos en su debilidad, porque es alguien que te está diciendo: soy el creador de todas las cosas, el rey del universo, el que sostiene todas las cosas con las palabras de su poder, soy la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, soy Dios encarnado. Y luego lo ves y dices: Jesús, ¿cómo le hacemos para pagar los impuestos que tenemos al César? ¿Se acuerdan que en algún punto le dicen los discípulos: oye, Jesús, ¿cómo le hacemos para pagar? Está suave el discurso, pero la realidad es que pues batallamos. En algún punto le dicen los discípulos: muéstranos, dinos si eres tú el Salvador, dinos si eres tú verdaderamente. Juan el Bautista en algún punto tiene esa misma duda. Vayan y pregúntenle a Jesús si es el Salvador que estamos esperando o esperamos a otro. Porque el Jesús en la carne, el Jesús encarnado, el Jesús caminando por las calles, igual a nosotros nos resulta bastante difícil de aceptar que es Dios. Pero claramente ahí el Señor quería hablarnos algo. Ahí quería mostrarnos el Señor algo contrastante con lo que nosotros esperáramos de un Salvador, de un Mesías. Y por eso también la nación de Israel, los judíos, batallan para reconocer a Cristo como el Salvador, porque encuentran que su discurso es difícil de tomar en serio. Pero vemos que poco a poco empieza a encontrar la gloria que el Padre le da. Y empezamos a ver los milagros, y empezamos a ver las sanidades, y empezamos a ver la sabiduría, a tal punto que Pedro dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Empezamos a ver que sus palabras tienen sentido. En medio de un mundo quebrado empieza a tener sentido el mensaje del reino, porque por más que nos esforcemos no vamos a estar en la cúpula del mundo como Augusto César. Y si logramos estar ahí, nos vamos a encontrar que tenemos las mismas necesidades que tiene todo el mundo. Aunque estemos en la cima del mundo, podemos estar en depresión, podemos estar en conflicto, podemos estar enfermos, podemos estar en una situación que nos meta en conflicto y no es la solución. Pero la gente de a pie empieza a encontrar en el mensaje de Cristo sentido, donde la búsqueda y el afán de las cosas materiales pierden todo su valor y el reino de Dios empieza a cobrar sentido. Por último, Lucas capítulo 4, verso 43 dice: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Qué significan estas palabras? Que en Jesús se llega el momento decisivo de las épocas. Augusto César había dicho en este momento de la celebración en que pasa una estrella por encima de él, que era el momento decisivo de las épocas. Pero Jesús viene a decirnos:
es necesario que hable del reino de Dios, el momento decisivo de las épocas. Estaba escuchando un comediante estadounidense que obviamente, bueno, no es cristiano, y decía, dentro de todas las religiones y de todos los mensajes y de todos las historias que escuchamos que nos quieren dar forma al mundo que conocemos, dice, el cristianismo gana por mucho. Y me llamó la atención y me quedé escuchando el video y dice, un personaje pobre, en un país pobre, en una situación de poco poderío, cambia la época a tal grado que hoy decimos estamos en el año 2022 y hay un cambio de época significativo en lo que ocurre en el mundo, porque verdaderamente Jesús cambió el mundo. Batallamos a veces para encontrarlo, batallamos para encontrar este sentido de Cristo como el parteaguas de todo lo que existe, pero como ya varios teólogos lo han mencionado, es Jesús el centro de todo lo que ocurre en la historia de la humanidad y en la historia universal. Todo va a caer en la cruz y en la resurrección de Jesús. Augusto entonces muere alrededor del año 14 después de Cristo y su reino desaparece después de algunos siglos. Jesús, en cambio, vence a la muerte y dice la palabra que su reino no tiene fin. El credo romano para César Augusto decía: el César es el Señor, pero nosotros seguimos diciendo Jesús es el Señor. Seguimos confiando en que hay gloria a Dios en las alturas y que en la tierra hay paz y buena voluntad para con los hombres. Quiero que cierres tus ojos un momento. Quiero que oremos esta noche. Porque Jesús ha venido a presentarnos un reino que es una amenaza a los sistemas de este mundo. Jesús viene a presentarnos una propuesta distinta. Jesús viene a decirnos las cosas no tienen que ser de la manera en que el mundo nos ha dicho que son. Y mientras caminamos en fe en esta verdad, nos damos cuenta que el reino de Dios tiene sentido porque empieza a satisfacer de una manera que no lo esperamos aquellos anhelos que hay en cada uno de nosotros, anhelos de sanidad, anhelos de libertad, anhelos de gozo, anhelos de salvación, anhelos de restauración, anhelos que hemos perseguido y que hemos buscado por muchas partes y que hemos buscado por todos lados con afán de salir de situaciones difíciles, afanados. Y cuando alcanzamos aquello que hemos perseguido, nos damos cuenta que no era lo que necesitábamos. Pero Jesús y su reino, ese mensaje contracultural tan radical de Cristo, naciendo en un pesebre y mostrándonos al mundo un camino distinto, es lo que esta noche nosotros recordamos y en fe damos un paso para creer en su verdad. Señor, te damos gracias por esta noche y te damos gracias por lo que hiciste. Por lo que hiciste hace 2000 años, pero damos gracias por lo que haces en nosotros el día de hoy y por lo que estás por hacer en cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, en que este próximo año que comienza, tu obra va a seguir en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestras vidas, Señor. Confiamos en que no solamente en la cruz y en tu resurrección, Señor, ocurrieron cosas visibles, pero confiamos en que ocurrió lo eterno, lo invisible, Señor, aquella ancla que tenemos de nuestra fe, en la cual estamos parados el día de hoy para seguir caminando y podemos decir con toda confianza, Señor, que apostamos nuestra vida a Cristo, que negamos, Señor, nuestra lealtad a los imperios del mundo, Señor, pero que decimos a Cristo: tú eres Señor, tú eres el Rey, tú eres el Salvador verdadero, el Hijo de Dios. Tú eres verdaderamente, Señor, el que has cambiado al mundo. Y esta noche, Señor, hacemos esta profesión de fe, creyendo en ti, Señor, y queremos mostrar al mundo esta verdad. Ruego tu bendición sobre cada familia, Señor, sobre cada persona que está en este lugar, que se derrame tu bendición y que se extienda tu bendición, Señor, a todas partes, a todo el mundo, que corra
la misericordia, que corra la justicia, que corra tu palabra y el evangelio, Señor, por cada calle, por cada casa, Señor, porque nos ha nacido un rey en la ciudad de David. Y esta noche, Señor, lo recordamos. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Padre.